noticia en profundidad, de regreso con ustedes. Qué placer saludarles. De este momento hasta dentro de una hora tenemos 3 temas que son noticia con el análisis de coyuntura y los titulares primero. Ahí tenemos uno de ellos, es noticia Brasil. Les ofrecemos el panorama nacional un día después del triunfo del ultraderechista Jair Bolsonaro. ¿Cómo se ubican las fuerzas políticas internas? ¿Cómo se preparan los movimientos sociales para asumir la defensa de las libertades y la democracia? Vamos a analizarlo en el contexto de su primera declaración a un medio de comunicación de la derecha del país. Oportuno hacer ese análisis del discurso. El analista Beto Almeida, lo vean ustedes en la jornada anterior en Brasil Decide. Hoy de nuevo nos acompaña para esta tarea. Tenemos un segundo tema que es noticia Guatemala. En la travesía que pone en riesgo a miles de migrantes centroamericanos, uno de ellos ya perdió la vida en el intento de pasar de Guatemala a México. Pese a esto, nada los detiene en su intento por llegar a los Estados Unidos. Vamos a revisar ese panorama con el análisis respectivo. Y tercer tema que es noticia, la OTAN. ¿Quién amenaza a quién? Una pregunta para buscar respuestas a las más grandes maniobras militares de la OTAN tras la Guerra Fría. Les ofrecemos una radiografía de estos ensayos y la alerta que se enciende en Rusia. Aquí hay noticia que así comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En noticia Brasil, con nuevo presidente electo, las fuerzas políticas y sociales se fijan en su posición sobre tiempos que les esperan. Y lo hacen contando con el respaldo que obtuvieron en los comicios regionales. Aquí tenemos esos detalles. Este lunes inicia una nueva etapa para Brasil, liderada por un polémico personaje nostálgico de la dictadura. Aunque será el próximo 1 de enero que Jair Bolsonaro se posesione como presidente de la nación, sus adversarios políticos ya manifiestan inquietudes por lo que pueda significar su mandato. Según el ex candidato a la presidencia Fernando Haddad y la senadora Gleisi Hoffmann, el Partido de los Trabajadores continuará su lucha en contra del retroceso, la violencia y la intensificación de los ataques a la democracia brasileña. Continuaremos caminando, conversando con las personas, reconectándonos con las bases, reconectándonos con los pobres de este país para poder retejer un nuevo país. Guilherme Boulos, ex candidato a la presidencia por el Partido Socialismo y Libertad, se pronunció a favor de la creación de un frente por la democracia en Brasil ante las posibles amenazas a la soberanía nacional. Además, la presidenta del Partido Comunista de Brasil, Luciana Santos, aseguró que aplicarán resistencia a la agenda ultraliberal que se impondrá en el país. Nuestro país sale dividido y fracturado en esta elección. Bolsonaro es una amenaza real a la democracia brasileña. Por ello, ya en los próximos días vamos a trabajar para impulsar un frente amplio por la democracia en Brasil. El también ex candidato a la presidencia del Partido Democrático Laborista, Ciro Gomes, pidió a Bolsonaro ejercer su mandato en cumplimiento de las normas de la Constitución Federal. En su cuenta en Twitter, Gomes dijo: que no piense el señor presidente electo ni de lejos en violar el respeto que debe al conjunto de la nación, independientemente de configurar minorías o grupos sociales críticos a sus posturas. A pesar de las continuas referencias a Dios, la Iglesia Católica no se ha pronunciado sobre el triunfo de Bolsonaro. Sí lo hizo el senador y pastor evangélico Magno Malta, uno de sus hombres de confianza, quien aseguró que Bolsonaro no va a dar protagonismo a la religión en su gobierno y será el presidente de todos los brasileños. Entre tanto, el liderazgo de la izquierda en las regiones se ve fortalecido tras los comicios regionales de la víspera. El Partido de los Trabajadores ganó 4 gobernaciones: Bahía, Ceará, Piauí y Río Grande do Norte. Otros partidos aliados de izquierda y centroizquierda obtuvieron 8 gobernaciones más. Por su parte, el Partido Social Liberal, la formación del ultraderechista Bolsonaro, se adjudicó los estados de Roraima, Rondônia y Santa Catalina. Otros partidos de derecha se quedaron con el resto de las gobernaciones. Este es el panorama político en el que Bolsonaro desarrollará sus planes de austeridad.
Así vamos de inmediato con el análisis. Para ello nos acompaña Carlos Alberto Almeida. Ustedes lo veían, como siempre le decimos cariñosamente, Beto Almeida, así nos entendemos bastante bien. Él es analista político, presidente de la televisora Ciudad Libre de Brasilia. Beto, qué placer verte de nuevo. Muchas gracias por ayudarnos a entender la complejidad de Brasil en el contexto latinoamericano. ¿Cómo te va? Un placer, estoy muy bien, vamos bien. Muchísimas gracias. ¿Qué noticias recibes desde Brasil a un día de la elección de este ultraderechista Jair Bolsonaro? Bueno, hay noticias preocupantes de, por ejemplo, agresiones fuertes de simpatizantes de Bolsonaro contra militantes del PT. Hubo un caso grave en Ceará donde se puso fuego a una casa de un secretario de Cultura del PT. Hay otras amenazas de esa naturaleza y hay reacciones también cuando un grupo de Bolsonaros tuvieron la intención de entrar y ocupar la Universidad de Brasilia y una masa enorme de estudiantes democráticos. ¿En la capital sucedió esto? En la capital reaccionó y los impidió, los puso afuera, porque ellos dijeron que querían limpiar la universidad de izquierda, de todo, de comunistas. Y la Universidad de Brasilia, creada por João Goulart y Darcy Ribeiro, un símbolo de una universidad libertaria, ¿no? Que incluso tiene una tradición bastante progresista, reaccionó de manera democrática y asegurar su espacio, su autonomía y su compromiso con la ciencia, la cultura en democracia. Fíjate que durante esta jornada, también lo decíamos en titulares, Bolsonaro ofrece una primera declaración, una entrevista a un medio de la derecha, que lo hemos visto de una manera política actuando en todo este contexto, como es O Globo. Y a propósito de los movimientos sociales, dice que no dialogará con movimientos sociales, sin embargo dice que será presidente para todos los brasileños. ¿Cómo entendemos esto? Bueno, son contradicciones muy evidentes porque no tiene ninguna intención de un diálogo, no creo que tenga intención, porque manifesta-se de maneira muito hostil, sempre foi assim. Em 28 anos que é parlamentário, sempre foi hostil ao movimento social, não é de agora. Incluso sempre teve uma política parlamentar contra todo tipo de lei em favor de reforma de projetos sociais para as grandes massas. Então, não vai haver diálogo de ninguna manera. Pero, y desde esa perspectiva, ¿hay alguna información, algún hecho que por lo menos permita pensar en cómo entonces hará grande a Brasil si no hay apoyo popular, si no llega la inversión social al pueblo? É que ele está, digamos, tendo que fazer frases que não esperava ter que pronunciá-las, não? Dijo que vai respeitar a Constituição. Pero tudo o que ele dijo é de ir respecto à Constituição. Então, são contradições muito evidentes nesse sentido, porque quando diz que a favor da tortura, a Constituição proíbe a tortura. A favor da ditadura, a Constituição é uma superação da ditadura. Entonces, la reforma sobre la tenencia de armas. Todo eso ahí, no, la Constitución está muy bien definida, todo ese tipo de cosas, y él está, por lo tanto, diciendo una cosa y diciendo la otra cosa al mismo tiempo. Pero los temas macros, yo creo que son los temas que él va a tener más dificultad. Por ejemplo, él dijo que no va a hacer políticas comerciales con países de viés ideológico. Pero Brasil tem seu maior parceiro comercial com China. E ele disse que vai retornar a uma linha de acercamento com Estados Unidos, quando o maior parceiro comercial de Brasil é China. Ao mesmo tempo, recebia telefonema de Donald Trump. Isso sim é bastante grave, porque Trump disse que vai cooperar em lo comercial e também em lo militar. Então, esse aspecto é bastante grave para toda a América Latina, porque sabemos os planos muito sinistros que Trump tiene en relación particularmente con Venezuela, que siempre lo ha dicho, lo ha reiterado en varias oportunidades, que no se descarta una opción militar en contra de Venezuela. Sí, dijo eso, y tener como cooperante a Jair Bolsonaro, un gobierno
que se inicie com essa natureza, é algo que é muito grave para o Brasil, porque o Brasil não quer fazer, a sociedade brasileira, por exemplo, não tem a ideia de que quer entrar numa opção militar, de apoiar alguma coisa dessa natureza. Ao contrário, quando entra o Brasil em alguma operação militar, são missões de paz, como isso em Angola, como isso em Haiti, como isso em outros países também, né? E negando-se a ser... Claro, no passado já isso, coisas dessa natureza, pero o presidente Getúlio Vargas se negou a apoiar, a mandar uma intervenção militar na guerra da Coreia. Não aceitou a pressão norte-americana, pero depois, em República Dominicana, sim, houve uma participação brasileira que foi nefasta por o início da ditadura de 1964, isso foi em 65, aí sim, pero depois não. Esa fue la última participación militar bélica como tal de Brasil Las otras solamente a nivel internacional. Misiones de paz, ¿no? Entonces, creo que isso é uma tradição e põe, isso profundiza uma discussão interna dentro do Brasil que é algo que está em aberto e causa muita preocupação. Con respecto al Mercosur, también habrá razones para preocuparse sobre la estabilidad del Mercosur. Desde este lado de América Latina no se tiene la dimensión real de lo que significa Mercosur para el sur del continente. Y Brasil es el gran apalancador de este acuerdo que no es solamente comercial. Debe haber preocupación. Mucha preocupação porque Paulo Guedes, que é já praticamente indicado como subministro de Economia, aliás, pretende ser um super ministério, um grande ministério. E Paulo Guedes, que é um Chicago boy, que foi assessor do governo de Pinochet, ou seja, do neoliberalismo salvaje, sabemos o que foi lo macabro em governo Pinochet, já disse que de maneira nenhuma Mercosur será prioridade. Ou seja, isso é muito preocupante porque os laços econômicos estão muito estabelecidos de Brasil com a Argentina, evidentemente, porque se complementam muito. Às vezes tem algumas contrárias, mas se complementam. São duas economias. Com o Uruguai, com o Paraguai, incluso com o Paraguai, ha recebido aportes muito importantes na época de Lula, por exemplo, a instalação de linhas de transmissão elétrica, não? Que beneficiou muito a população da capital paraguaia, Asunción. Isso tudo, como dijo Paulo Guedes, não será mais prioritário. Assim, deve se estender também para a Unasur e também para o CELAC, a participação brasileira não será... Pero ¿por qué crees que no será Mercosur importante? ¿Qué es lo que le podría incomodar a Guedes y por supuesto a Bolsonaro de esta relación comercial que hay en el sur del continente relacionada directamente con Mercosur? El Mercosur, desde que nació, ele foi algo bastante mal visto por Estados Unidos, porque era um tipo de acordo de cooperação que escapava inicialmente de uma pressão, de uma supervisão, de um domínio norte-americano, digamos assim como depois a Unasur e a CELAC, que não têm a presença norte-americana. Todas las rabietas porque el ALCA no prosperó. Claro, pero inicialmente era algo que Estados Unidos tentou de alguma maneira que não avançara. E como Bolsonaro tem uma ideia de favorecer a geopolítica norte-americana para Brasil, aplicársela ou poner Brasil dentro dessa geopolítica norte-americana, também Mercosul vai perder importância, não? Isso entra é muito preocupante. Mercosur dentro desse paquete. Claro, é muito preocupante para economias como o de Uruguai, que são bastante fortes os laços econômicos de Uruguai, de Paraguai e também de Argentina com relação para Argentina, sobre todo en este momento en semejante crisis en donde mandas el Fondo Monetario Internacional. É bastante complicado para a Argentina, pero indica um viraje na política externa. Viste que ayer comentavam que Sebastián Piñera praticamente le invitava a Bolsonaro a hacer mais uma cooperação em la linha ideológicamente, não geograficamente, pero na linha ideológica com a articulação do Pacífico, a Aliança do Pacífico. Então, uma coisa é Mercosul, tem outra direção, outra função, outra característica, não? Pero Estados Unidos sempre ha visto Mercosul como uma espécie de tentativa de escapar de seu controle. E Bolsonaro vai reponer de maneira subserviente
Brasil dentro de una línea geopolítica norteamericana. ¿Y qué podría hacer Mercosur sin Brasil? Bueno, eso por el porte de la economía, ¿no? Ya, digamos, fracasa el proyecto de Mercosur, porque la idea incluso era expandir Mercosur, incluso con Venezuela, incluso con Bolivia, incluso con Ecuador, que llegaron a ser miembros. Venezuela está suspendida en ese momento, ¿no? Pero la idea de Lula, la idea incluso original que estaba, mesmo del próprio presidente Sarney em seu momento, Alfonsín, não era uma coisa restrita, era muito mais de estender a cooperação, o que seria muito benéfico para o conjunto destes países. E isso significa, digamos, retirar, se Brasil deixa de ter protagonismo, quem é que vai ter protagonismo? Lacuna não há, vazio não há. Son empresas norteamericanas, son política norteamericana, por lo tanto, bastante perjudicial a los países que hoy son miembros de Mercosur. Nos has hablado de Pablo Guedes. Bolsonaro confirma hasta este momento 4 miembros de su gabinete. Quiero preguntarte también por Onyx de Casa Civil. ¿De quién se trata? Onyx es un diputado de larga trayectoria, ¿no? De derecha, completamente a la derecha. Foi de los principales articuladores del golpe contra Dilma Rousseff, tuvo protagonismo tremendo, se opuso sempre a qualquer projeto parlamentário benéfico, democrático, de importância social, las massas, tipo de la oligarquia gaúcha, ¿no? Gaucha, Rio Grande do Sul. Y lo confirma en la Casa Civil. En la Casa Civil. Es un cargo estratégico. Y es digamos, otra contradicción del discurso de Bolsonaro, porque él tiene un discurso contra los políticos profesionales. Es un político profesional, Onyx Lorenzoni, que ele vai poner exatamente en la Casa Civil, porque es un hombre de la maniobra parlamentaria. Y Bolsonaro dijo que no va a ser un gobierno con cambios, con canchas de favores, con partido, no va a ser, pero pone un nombre que es especialista en eso para la Casa Civil. Entonces es contradictorio lo que él declara, que es una declaración... Porque de hecho dice que no importa si Rodrigo Maya se queda o se va, que le da lo mismo. Porque la gente tiene una visión así un poco antipática sobre esa práctica parlamentaria de acuerdos, ¿no? Con chavos. ¿No? Pero ese hombre es un especialista en hacer acuerdos con chavos desde el punto de vista conservador y de la derecha de la oligarquía. Beto, también confirma en la defensa al general Heleno. ¿Quién es el general Heleno? ¿Quién veremos en el Ministerio de la Defensa? General Heleno es un general muy experiente, fue comandante militar de la Amazonía, está indicado para ministro de la Defensa y tiene una posición, digamos, nacionalista, pero un nacionalismo más inclinado a la derecha, o sea, hace crítica a las grandes potencias en general, procura defender la soberanía brasileña, pero también tiene... entonces esto es otra contradicción. Sí, es una contradicción también. Pero, digamos, los grandes temas, ¿por qué Bolsonaro no tiene un programa claro? Porque si fuera a exponer su programa claro, se explota todo, porque cada cual piensa de una manera. Entonces hubo un momento durante la campaña en que Paulo Guedes dijo, yo voy a privatizar lo máximo posible. Y ya vino un general, que es la asesoría de Bolsonaro, que está en Brasilia, son varios generales experientes. No es así de privatizar todo. No, a Eletrobras, entonces, Eletrobras, por ejemplo, Bolsonaro dice, no, la Eletrobras no fue privatizada. Lo que Temer estaba privatizando. Pero hay una sincronía y una similaridad entre el programa de Temer y el programa de Bolsonaro, pero al mismo tiempo hay sectores militares dentro de Bolsonaro, del equipo de Bolsonaro, que pueden pensar de otra manera. Eso no quiere decir que sea el viejo nacionalismo militar brasileño, que siempre fue fundador de Petrobras, de Embraer, de empresas muy importantes, ¿no? Sí. Pero no, son contradicciones, digamos, porque al mismo tiempo la bandera de que la corrupción es un problema, digamos, del interplanetario, incluso la culpa del PT,
¿no? Pero el absurdo de la manera que fue vista es algo que logró capturar el pensamiento militar, incluso sectores, a vieja corriente nacionalista que Brasil tenía, já não tem um protagonista maior e, nesse momento, a hegemonia militar é a que pensa mais de acordo al pensamiento geopolítico norteamericano. Antipetista también se vio reflejada precisamente allí. Sí. Me queda por preguntarte sobre los confirmados. Él dijo que este martes daría más nombres, pero hasta este momento. Marcos Ponte, en Ciencia y Tecnología. Ciencia, porque es un astronauta. Es un astronauta, pero todo su pensamiento, su manera de ser, incluso de no comprender cómo fue favorecido por el gobierno de Lula y de Dilma, ¿no? Porque le dieron todas las condiciones para que avanzara, para que pudieran participar de proyectos espaciales, porque Brasil tiene una posibilidad de un programa espacial, ¿no? Tiene condiciones físicas concretas, vantagens objetivas, pero está paralizado un poco. Pero no es un hombre conocido por entendimiento de ciencia y tecnología. Es un astronauta, eso no sé qué. Es más algo publicitario, no tiene mucha importancia en ese sentido. Es más un golpe mediático, tal vez. Es más un golpe mediático. Y Sergio Moro, mira lo que él dice. Lo quisiera invitar para el STF, el Tribunal Supremo Federal, o como ministro de Justicia. De hecho, habló con Sergio Moro. Sergio Moro, recordemos que es el juez estrella de la Lava Jato, paradójicamente es un juez de primera instancia, no estamos hablando de un magistrado de alta corte. Lo más grave son las conexiones de Sergio Moro con el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Entonces su sintonía norteamericana es lo más preocupante de todo eso. Y otra cosa es que Sergio Moro no debería haber sido él a hablar con el presidente, porque no es así. La norma, el presidente del sector judicial es quien habla con el presidente, pero ahí se muestra cómo hubo siempre una sintonía conspirativa de Sergio Moro con Jair Bolsonaro para desestabilizar. Lo que nos has dicho precisamente estos días, sí, es la fórmula que va llevando el golpe adelante. Sí. Porque la continuidad del golpe, desde 2013, con injerencia de ONGs extranjeras, ¿no? Haciendo manifestaciones, promoviendo manifestaciones contra Dilma, capitalizada por los medios de comunicación que suspendieron las telenovelas para promover las manifestaciones, algo impensable en Brasil, ya que telenovela es casi una religión en Brasil, ¿no? Entonces, eso hay una sincronía todo ese tiempo hasta llegar la derrubada de Dilma. Y el protagonismo de Sergio Moro fue muy grande en ese sentido, pero muestra que es una continuidad. Entonces, vino Temer y los programas de Temer, como el propio Michel Temer declaró ayer, ¿no? Que está todo listo para hacer la transición política, porque ya se había preparado todos los hechos objetivos, organizativos, para que se promueva. Porque hay mucha sintonía entre Temer y Bolsonaro, y en ese caso, Sergio Moro da el soporte para incluso continuar una especie de utilización de la justicia en favor de una causa política. O sea, la deturpación por completo de la justicia. Golpes a través de la justicia. Me quedan dos preguntas por hacerte. Una de ellas, el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, encarcelado en un juicio político, no hay pruebas que lo inculpen de lo que dice el juez Sergio Moro, que sí tiene vinculación directa con un caso específico de corrupción por un apartamento en donde no aparece una sola prueba, pero lleva 6 meses ya en la cárcel. Evidentemente fue la figura omnipresente en toda esta campaña, pero el resultado que estamos viendo es precisamente por su encarcelamiento. El futuro, ¿cómo ves? No pretendo especular con esto, pero sí hay preocupación por el futuro, incluso por la vida misma del expresidente Lula. Hay preocupaciones por la vida, hay preocupaciones por el futuro, hay preocupaciones sobre todo porque se imagina que la aplicación de un neoliberalismo salvaje, que es lo que propone Bolsonaro, va a traer mucha resistencia y reacción popular. Por eso la amenaza de represión, del uso de represión. Solamente con mucha represión, como hizo Paulo Guedes asesorando a Pinochet, es posible aplicar aquel programa.
destruir los derechos de jubilación laborales. Eso tiene que tener mucha represión y además privatizar sin ningún tipo de límite, que es lo que él anunció, ya con contradicciones dentro del propio equipo de la Bolsonaro. feria del país. ¿No? Sí. Es tremendamente, porque entonces Lula debería, por ese cálculo de ellos, mantenerlo aprisionado, porque no pasó la elección. Lula sería un factor, un fenómeno sin control, porque es un hombre de una comunicación, de una importancia, un prestigio en las masas más pobres impresionante. Pero pasada la elección sigue el peligro Lula, porque no se sabe cómo será exactamente la aplicación de esas medidas y una reacción popular con Lula suelto, con Lula libre, trae preocupación para los conservadores. Y la última pregunta que tengo por hacerte, muy, muy importante, la participación de los movimientos sociales, no solamente los muy conocidos por su nivel de organización a nivel nacional como el MST, hay muchos otros movimientos sociales en un país tan grande, tan rico y tan diverso como es Brasil. ¿Cómo ves tú ese papel en este momento tan complejo para el país? Yo creo que en ese momento hay un aprendizaje muy amargo, muy duro, que es el aprendizaje sobre la importancia de la unidad. Primero la unidad, porque los movimientos en Brasil, los partidos progresistas tuvieron dificultad de construir realmente una unidad. Hubo marchas y contramarchas. En ese sentido, las amenazas de Bolsonaro a los movimientos van a provocar un tipo de madurez, ¿no?, para buscar construir esa unidad popular, mucha unidad popular. Y ya se está viendo hoy con la reacción de estudiantes de la Universidad de Brasilia, que fue una masa tremenda para expulsar a los que querían, digamos, limpiar la Universidad de Brasilia, que tiene una tradición maravillosa, ¿no? Entonces, eso es indicativo de cómo habrá, por la Frente Brasil Popular y la Frente El Pueblo Sin Miedo, una reacción y una búsqueda de articulación, pero no solo de izquierda, Tatiana, porque en ese momento no es solamente la izquierda capaz de asegurar, digamos, derechos democráticos, porque va a abrirse una etapa de mucha lucha, mucha resistencia para, de hecho, que Brasil pueda volver a una verdadera democracia, porque en ese momento hubo la utilización de la elección para imponer un gobierno con métodos dictatoriales. Muchas gracias, Beto. Con esta reflexión te despido. Un placer, bienvenido siempre y buen regreso a Brasil. Muchas gracias. Debes cuidarte mucho. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. De regreso con ustedes a la mesa. A propósito de la unidad, quiero compartir con ustedes lo que tenemos en nuestra multiplataforma en www.telesurtv.net y lo que ha dicho el expresidente Pepe Mujica. Esto dijo Pepe Mujica tras la victoria de Bolsonaro en Brasil. Aquí está. Lo único que yo tengo que decir es repetir una y mil veces más. Los únicos derrotados son los que bajan los brazos, los que se resignan a la derrota. La vida es una lucha y es una lucha permanente, con avances y retrocesos. No es el fin del mundo, dijo en un video difundido a través de redes sociales. El líder de izquierda suramericano aseguró que es necesario aprender de los errores que hemos cometido y volver a empezar. Destacó que este ciclo debe ser permanente. Ahí los dejo para ustedes, para la reflexión de información que teníamos a través de nuestra multiplataforma. Bien, así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver, Es Noticia Guatemala. En la travesía que pone en riesgo a miles de migrantes centroamericanos, uno de ellos ya perdió la vida en el intento de pasar de Guatemala, de este país, a México en la frontera. Pese a esto, nada los detiene en su intento por llegar a los Estados Unidos. Vamos a revisar este contexto, tenemos el análisis al volver en Es Noticia.
Guatemala ya son 3 las caravanas centroamericanas que marchan con rumbo a los Estados Unidos. La segunda de ellas fue víctima de la represión policial al llegar a la frontera mexicana con el saldo de un joven migrante fallecido. Donald Trump, entre tanto, calificó a los marchantes como una invasión. Aseguró que los militares impedirán su ingreso. La profunda crisis de los países centroamericanos se refleja en el éxodo masivo de su fuerza de trabajo. Desde este domingo ya son 3 las caravanas de migrantes que marchan con rumbo a Estados Unidos, aún conociendo que no serán bienvenidos por el gobierno de ese país. La primera de ellas partió desde San Pedro Sula, en Honduras, el pasado 12 de octubre, con unas 160 personas y en la actualidad atraviesa el estado de Oaxaca rumbo a la Ciudad de México, sumando más de 9.300 personas entre adultos y niños. La segunda, conformada por unas 2.000 personas, comenzó su viaje el 21 de octubre y alcanzó la frontera entre Guatemala y México, donde fueron reprimidos por la Policía Federal de este país. En el altercado, un joven migrante de 26 años, originario de Tegucigalpa, perdió la vida al ser alcanzado por un proyectil de goma disparado por un uniformado. Una tercera caravana partió este domingo con el mismo objetivo desde San Salvador con unas 300 personas. Esta última fue convocada y organizada por los viajeros a través de las redes sociales. Desde Estados Unidos, el presidente Donald Trump lanzó una nueva advertencia a los viajeros a través de Twitter. Aseguró que no serán admitidos en ese país si no pasan por el proceso legal y que los militares se ocuparán de cerrarles el paso. Una vez más, empleó calificativos despectivos en contra de las personas que integran el contingente. También el secretario de Defensa estadounidense James Mattis confirmó el despliegue de soldados en la frontera sur para bloquear el ingreso de la caravana y afirmó que el ejército proporcionará apoyo en la construcción de barreras temporales, así como en el establecimiento de instalaciones de comando y control. De acuerdo con cifras oficiales, unos 5.000 efectivos militares ya custodian la frontera entre México y los estados de Texas, Nuevo México, Arizona y California. El fenómeno de la migración masiva tiene sus raíces en la profunda crisis de los estados centroamericanos que, avasallados por la injerencia estadounidense, carecen de condiciones mínimas para garantizar su seguridad y desarrollar su economía. Las remesas de familiares residentes en Estados Unidos son la principal fuente de ingresos de esos países sumidos en el desempleo y la falta de oportunidades. Más información con nuestro corresponsal Pablo Pérez. Se ha movido entre la frontera entre Guatemala y México. Hola Pablo, muy buenas noches. ¿Dónde estás ahora? ¿Qué es lo que sucede allí? ¿De qué manera se sienten los ecos del asesinato de este joven hondureño justamente en esa frontera entre Guatemala y México? Muy buenas noches, estamos aquí en Tapachula, Chiapas. Estamos en el lugar en donde van a llegar dentro de pocos momentos pues los integrantes de esta segunda caravana centroamericana que pues libraron el paso fronterizo el día de hoy, viéndose pues que su única alternativa fue cruzar a través de el río, lo cual hicieron en números pues alrededor de los 2.000. Se organizaron para hacer pues una masa humana que atravesó el río Suchiate, una corriente considerable, incluso pues ante medidas disuasivas por parte de la Policía Federal, que estaba efectuando sobrevuelos con un helicóptero a una altura demasiado baja, según la Comisión Nacional de Derechos Humanos de aquí de México. Ya llegados a las márgenes del río Suchiate, a lo que es la ribera del lado mexicano, fueron registrados por el Instituto Nacional de Migración, incluso ingresaron brevemente a la aduana ahí en Ciudad de Hidalgo para después, bueno, ellos rechazaron esta oferta de hacer una solicitud de asilo que les limitaría a quedarse en los estados de Chiapas y Oaxaca, puesto que ellos tienen una intención y su intención es continuar su marcha y ven este programa ofrecido por el gobierno de México como una estratagema para limitar su movilidad. Pablo, ¿ninguno aceptó quedarse? ¿Ninguno? ¿Tenemos alguna información con respecto a ello o algunos sí habrían aceptado? Porque esto es importante, evidentemente, para tratar de entender si tiene o no efecto esa propuesta que les hace el presidente Enrique Peña Nieto. Se calcula que aproximadamente unas 110 personas, la mayoría mujeres con niños, aceptaron esta oferta por parte de las autoridades de Chiapas, del Instituto Nacional de Migración, aquí destacamentadas en Chiapas, de
tramitar una solicitud de asilo político o humanitario. Gracias, Pablo. Esto es importante porque también evidencia que fue un mínimo número de personas que han aceptado la oferta. Gracias, Pablo. Muy buenas noches. Vamos con el análisis. Ven ustedes en pantalla a Sandino Asturias, analista internacional, politólogo, coordinador del Centro de Estudios de Guatemala, que realiza monitoreo y seguimiento a temas de seguridad, justicia y derechos humanos. Sandino, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, Tatiana. Un abrazo. Muchas gracias, igual para ti. Sandino, este es un fenómeno que no tiene precedentes en la historia reciente centroamericana e incluso latinoamericana. Déjame preguntarte, ¿hay alguna forma realmente de un gobierno que pueda atender una complejidad como la que viven con las historias de cada uno de los migrantes tratando de recorrer miles de kilómetros para llegar a los Estados Unidos? Bueno, yo creo que es importante primero basarnos en las causas de este fenómeno. Este fenómeno es producto del fracaso de las políticas económicas y sociales de los países del Triángulo Norte, expulsores de migrantes, y lo que ha cambiado es la manera de abordar el fenómeno. Es decir, este es un fenómeno que regularmente se da. De Honduras salen 300 hondureños diariamente, de Guatemala salen más de 200 diariamente, de El Salvador salen cifras similares. Es decir, lo que cambió fue la manera organizada y estructurada de hacer este periplo, esta tragedia humana, esta movilidad social, que en el caso de Guatemala, que por supuesto al no ser Venezuela no se hace publicidad, tenemos en los últimos 4 años 2 millones de personas migrando a Estados Unidos. Es decir, esto es la realidad cotidiana del pueblo centroamericano que intenta, ante los fracasos de las políticas económicas y sociales de nuestros países, llegar a un destino que mejore en mínimo sus condiciones de vida y por eso es que se migra. Además que la violencia es un nuevo fenómeno que ha obligado a esta migración. Lo que cambia es la manera, lo que ha cambiado es la organización para ir de manera colectiva, para no tener que pagar un coyote, para estar más protegidos y hacerlo de manera colectiva. Pero es un fenómeno derivado de las condiciones que viven nuestros pueblos en Centroamérica. Sandino, todas estas personas, estas miles de personas, tratan de llegar hacia los Estados Unidos por un asunto central, particularmente encontrar un empleo. Sin embargo, sabemos qué tipo de empleo se ofrece para los latinoamericanos, no solamente centroamericanos, que llegan incluso sin papeles, sin documentados a esta nación norteamericana. ¿Por qué crees que ese es el mejor plan que pueden tener? No encontrar a través de más exigencias, a través tal vez de más movilizaciones internas en sus países, en Guatemala particularmente o en Honduras, para quedarse allí. Bueno, hay que decir que los gobiernos no han dado respuestas sociales, no han dado, estamos sometidos y sumidos en 20 años de políticas neoliberales, estamos en el fracaso de estos proyectos económicos, básicamente de la derecha. La violencia ha sido otro fenómeno que ha contribuido a esta movilidad social y es la única alternativa que ve la gente, muy riesgosa. Hemos hecho una diferente cantidad de estudios y hay un gran riesgo de emigrar, pero después de que son deportados, el único camino que les queda es volver a intentarlo, porque no hay programas de atención a la migración, no hay programas que atiendan a la pobreza, a la miseria, y la gente se arriesga, toma estos tremendos riesgos que significa migrar de esta manera para tener simplemente un trabajo, simplemente condiciones mínimas de sobrevivencia que los que tienen éxito, los que sí llegan a Estados Unidos y tienen estos empleos mal pagados, pero son condiciones mucho mejores que las condiciones que tienen en sus propios países. Por eso es la migración, estas son las causas que originan este fenómeno y
lo que están expresando colectivamente estos migrantes, es una expresión colectiva de enfrentar este fenómeno juntos y intentando además visibilizar frente al mundo un fenómeno que han sido obligados, que han sido orillados, y no es de ninguna manera una situación cómoda ni una situación que ellos tengan como una opción voluntaria. Es realmente una situación obligada por la situación económica y de violencia que viven en nuestros países. ¿Qué implicará la no detención de esta caravana para los gobiernos de Guatemala, de El Salvador, de Honduras, incluso de México, a través de esta oferta que hace Enrique Peña Nieto, pero como bien nos decía Pablo, no ha funcionado en su totalidad, de hecho una mínima parte con respecto a la relación con el gobierno de los Estados Unidos? Bueno, Estados Unidos, particularmente Donald Trump, es un antimigrante y en eso ha basado su campaña electoral. El proceso del 6 de noviembre se está basando justamente en ese discurso antimigrante y está aprovechando esta caravana políticamente en su beneficio. Lamentablemente es una situación que el gobierno de Estados Unidos aprovecha electoralmente para volver a ganar adeptos en esta política antimigrante. ¿Qué va a pasar? Simplemente Salvador, Guatemala y Honduras tienen un tratado de libre circulación, se llama el CA4, en el cual no pueden detener a ningún migrante centroamericano dentro del territorio nacional. En el caso de Guatemala, al contrario, se lo tienen que proteger según el Código Migratorio, debe proteger y darle acogida a cualquier migrante que pase por su territorio. Es decir, legalmente no tienen por qué reprimir ni detener a estos migrantes. Tienen que apoyar y darles facilidades. Sin embargo, la presión de Estados Unidos ha hecho que estos gobiernos hagan intentos fallidos de poner policía, represión, cercas, púas, y lo que ha hecho el gobierno mexicano hoy de haber intimidado con helicópteros, haber agredido, haber disparado contra migrantes. Ya entendemos que ya hay otro migrante que murió ahogado, hay un segundo migrante y un tercer migrante que murió en territorio mexicano, lo cual va significando la tragedia que viven estas personas que lo único que están buscando es un empleo, un trabajo y mejorar sus condiciones. Sin embargo, efectivamente, la presión que está ejerciendo el gobierno de Estados Unidos sobre estos países, pues es retórica, es un discurso. No creemos que va a pasar a mayores, pero la tendrán difícil los hondureños y estos migrantes para entrar a Estados Unidos, porque efectivamente la represión es lo que espera desde la política antimigrante de Donald Trump. Y sobre todo con el último anuncio que se confirma por parte de la Secretaría de Defensa de los Estados Unidos, el envío de 5.200 uniformados militares a la zona de la frontera sur, es decir, a la frontera con México. Sandino, ese es el panorama que nos ayudas a entender. Gracias, muy buenas noches. Buenas noches, Tatiana, un abrazo. Muy buenas noches, un abrazo. Gracias, Sandino. Así nos vamos a la segunda, última pausa en esta emisión de Noticia. Salimos de la frontera de América Latina, nos vamos hasta Europa, en particular hasta Noruega, pero el acento lo ponemos en la OTAN. ¿Quién amenaza a quién? Una pregunta para buscar respuestas a las más grandes maniobras militares de la OTAN tras la Guerra Fría. Les ofrecemos una radiografía de estos ensayos y la alerta que se enciende en Rusia. ¿Qué hay detrás? Vamos a analizarlo al volver en Es Noticia.
En noticia, la OTAN, el inicio de maniobras militares por parte de esta alianza en Noruega prende las alarmas. El organismo afirma que se trata de enviar un mensaje ante cualquier amenaza o adversario. Pero ¿cuáles son las amenazas? ¿Cuáles los adversarios? ¿A quién desafía? Aquí tenemos algunas de esas respuestas a través del siguiente informe. En una demostración militar con 50.000 efectivos de 31 países y con al menos 65 navíos y 10.000 vehículos, la OTAN inició maniobras militares en Noruega que se extenderán hasta el 7 de noviembre. Las operaciones llevan el nombre de Trident Juncture 2018 y según el secretario general de la alianza Jens Stoltenberg, son los de mayor envergadura del organismo desde la Guerra Fría. El Trident Juncture 2018 se llevará a cabo en el centro y este de Noruega, en los mares Ártico y Báltico y en Islandia. El espacio aéreo de Finlandia y Suecia, quienes no forman parte de la OTAN, también será utilizado. La proximidad con la frontera rusa prendió las alarmas en Moscú. El ministro de Exteriores ruso Sergei Lavrov calificó de provocación y como un gesto antirruso este tipo de despliegues, toda vez que se realiza a las puertas de su país. Denunciaron que esta organización busca captar y hacer miembros a más países europeos. Las maniobras que despliega la OTAN pudieran ser una respuesta a los ejercicios militares desplegados en septiembre pasado por tropas rusas, chinas y mongolas, las Vostok 2018, donde participaron al menos 300.000 soldados, vehículos y naves de guerra. El conjunto de maniobras de la OTAN coincide con las recientes amenazas de Donald Trump de que Estados Unidos debe abandonar el Tratado sobre Misiles de Alcance Medio y Corto INF, aduciendo que Rusia supuestamente lo había incumplido. En medio de la tensión entre Moscú y Washington, luego de las declaraciones de Trump, la OTAN y Rusia prevén reunirse el próximo miércoles para abordar el tema. No debe olvidarse que Estados Unidos es el país miembro más peligroso de la OTAN. Más información con reacciones desde Rusia con Hansel Oro, cómo se recibe este hecho, maniobras militares que ya han comenzado. Hansel Oro nos cuenta. Hola Hansel, adelante, buenas noches. Sí, hola, un saludo para ti y para toda nuestra teleaudiencia, así es. El vicecanciller ruso Alexander Grushko ha declarado sobre este carácter antirruso que tienen los ejercicios militares Trident Juncture que se está realizando en Noruega con el objetivo de los países miembros de la OTAN de realizar este intercambio entre los militares. Recordemos de que ahí están participando un total de 50.000 efectivos por parte de los diferentes países miembros de la OTAN. En este sentido también se hablaba de un total de 65 buques de guerra pertenecientes a unos 31 países y también está la presencia de un total de 250 vehículos aéreos. Por su parte, esto también se ha criticado por parte de los miembros de la OTAN. Me refiero específicamente a Jens Stoltenberg, el secretario general de esa organización para los países que pertenecen a este club militar, refiriendo específicamente del aumento de los supuestos gastos de defensa para un poco hablar de este pretexto político que se pretende sobre todo demonizar a Rusia, hablando del supuesto enemigo en el caso de los países miembros de esta organización. Por la parte de la nación eslava, en este sentido, su ministerio ha explicado sobre este carácter antirruso que tiene estos ejercicios militares y también un poco hablando de los líderes, en el caso de los Estados Unidos, que han buscado, como se sabe, de crear esta base militar precisamente en Polonia y también, por supuesto, crear toda una estrategia en los países referentes al Báltico para buscar en esta justificación de la supuesta invasión de Rusia a los países europeos, buscar la presencia militar de Estados Unidos en ese campo. Hasta acá la información, pero por supuesto también es importante explicar todo lo referente a estas negociaciones en torno a un acuerdo, buscar respetar este tratado sobre misiles de alcance medio y más corto entre los Estados Unidos y Rusia, que fue firmado en 1987. Por supuesto, el próximo 11 de noviembre será la reunión del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, que allí, por supuesto, serán puntos claves a la hora de analizar, y el tema de defensa será, sin duda a dudas, uno de los puntos esenciales en este encuentro. Hasta acá la información. Adelante. Gracias, Hansel. Veremos si este hecho estará en la agenda del encuentro entre los presidentes de Rusia y de los Estados Unidos. Vamos con el análisis. Para ello nos acompaña Ana Teresa Gutiérrez del CID, investigadora internacionalista de la Universidad Autónoma Metropolitana de México. Doctora Ana Teresa, un placer. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Tatiana. Un placer también para mí. Muchísimas gracias. Nos preguntábamos en titulares y antes de la pausa, ¿defenderse o prepararse ante un ataque de quién? ¿Quién amenaza en este momento a la OTAN? Pues realmente es
parte de toda esta política de hostigamiento hacia Rusia que ha venido llevándose desde que Crimea volvió al territorio ruso. Y por lo tanto lo que vemos es una serie de acciones, la salida de Estados Unidos, del acuerdo sobre misiles de mediano alcance, hostilidad por parte también de Suecia y Noruega, que sin pertenecer a la OTAN, pues ya tienen una visión también negativa sobre Rusia. Y bueno, la política estadounidense de hacer que Rusia abandone el mercado del gas a favor de la terminal de gas licuado que se está construyendo en Polonia, y donde Polonia en este escenario es el bastión estadounidense de ataque y de contención, como ellos lo consideran, de Rusia. Eso es parte entonces de lo que veríamos detrás. El papel de los Estados Unidos, profesora Ana Teresa, detrás de todo este entramado son 31 naciones. Si hay razones para preocuparse, pues son de peso, porque Rusia debería prepararse para enfrentarse a 31 naciones ante un eventual enfrentamiento. Sí, realmente a Europa no le conviene este enfrentamiento porque está perdiendo mucho económicamente, tanto por las sanciones que se vuelven contrasanciones contra los países europeos, y desde luego Alemania no le conviene porque Alemania insiste en que el gas ruso es indispensable para su desarrollo. La construcción del Nord Stream queda pendiente, pero a la vez temen las represalias las empresas alemanas y las empresas europeas de esta política estadounidense. Y es que a pesar de que Donald Trump, como recordamos, tenía un discurso a favor de hacer una especie de asociación con Rusia al inicio, después de que John Bolton llega a ser su consejero de Seguridad Nacional y se asocia con los neoconservadores, este discurso ha cambiado y se vuelve en contra de una política de mayor relación con Rusia, y al contrario, desde el caso Skripal vemos una agudización de las sanciones y una agudización de esta política rusofóbica. Ese es el contexto en el que se da este nivel de ejercicios militares, como bien lo reconocen y se enorgullecen de ellos. Desde el fin de la Guerra Fría no se veía un nivel de ejercicios militares de esta característica. Doctora Ana Teresa, muchas gracias por ayudarnos a explicarlo. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Tatiana. Un gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias. Gracias también a ustedes. Así ponemos punto final a esta emisión de Noticias. Cerramos nuestra pantalla tradicional. Nos quedamos en redes sociales, @noticiatelesur, @TatianaTelesur. Durante esta jornada, otro hecho fue noticia de regreso en América Latina. Con eso los dejamos. Hasta mañana.